Bien, pues comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida cristiana. Estamos en la lección 18, que habla de la resurrección de los muertos. La semana pasada comenzamos y quiero hacer un pequeño resumen de lo que dimos. Decíamos que la resurrección significa levantamiento o levantarse. En su forma verbal significa hacer levantar, despertar del dormir y de la muerte. Como discípulos de Jesús, no solamente vivimos por un tiempo aquí en esta tierra, nuestra vida física, sino que somos eternos, vivimos por la eternidad, nuestro espíritu no muere. Por eso Jesús nos asegura que se acerca ya el tiempo y dice que de hecho ya ha llegado cuando los muertos oirán. Recordemos que oír en la Biblia también significa obedecer. Oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Aquí esta frase tiene doble sentido. Esto nos habla de la resurrección física, pero también de la resurrección de los muertos espirituales, aquellos que están, que viven sin Dios, sin esperanza, el mundo, digamos, incrédulo, que están muertos espiritualmente. En otras palabras, están condenados si no hay un cambio radical en sus vidas. La voz que un día nos llamó a la existencia será la misma voz que nos llamará desde la muerte. Y no es una voz cualquiera, sino la voz del Hijo de Dios, y ante esa voz nadie quedará indiferente. Por eso Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo aquí se dirige a los creyentes, no al pueblo incrédulo, se dirige a la iglesia y nos empuja a que no vivamos en la ignorancia, ni en una tristeza sin consuelo como el mundo vive. Habla de los que duermen. Es una expresión, digamos, llena de ternura, de amor, para que el creyente, porque para el creyente la muerte no es un final definitivo, sino un descanso temporal en espera de la resurrección. Por eso dice los que duermen. Los que duermen algún día despiertan, ¿verdad? Nos dormimos por la noche y por la mañana despertamos. Pues eso quiere decir, es la simbología de que es una expresión que Dios nos hace llena de ternura, para que entendamos que la muerte no es el fin. Luego hay que entender también que la tristeza en el ser humano es algo natural, pero la palabra no nos prohíbe llorar, ni estar tristes. El propio Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Pero digamos que hay una diferencia esencial. El creyente se entristece, pero con esperanza. En cambio, el mundo incrédulo llora como quien lo ha perdido todo. Esa diferencia es una clara diferencia. El Hijo de Dios, el creyente verdadero, llora, sí, pero sabiendo que hay un reencuentro que Dios está preparando. El apóstol Pablo también nos recuerda que la fe cristiana no es solo creer en algo, sino participar en algo. Al unirnos a Cristo no solo recibimos el perdón, entramos a participar en su muerte y en su resurrección. Y esto es lo que vamos a explicar en esta noche, porque cuando estamos unidos a Cristo, participamos de su muerte, pero también participamos de su resurrección. Pablo en Romanos capítulo 6, verso 5 nos dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Cuando hablamos de nuestra unión con Cristo, no estamos, digamos, describiendo una idea poética ni conceptos teológicos distantes quizá de la vida cotidiana. Estamos hablando de una realidad profunda y espiritual, gloriosa y que nos transforma. Al unirnos a Cristo por la fe, no solo recibimos el perdón de los pecados, esto ya es suficiente para que nosotros estemos agradecidos con Él, ¿verdad? El que nos haya perdonado ya es suficiente, pero también dice que entramos a participar de su muerte y de su resurrección. Hablemos de participantes de su muerte. La Escritura declara que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, fue crucificado juntamente con Él, en la cruz, con Cristo, así lo dice Pablo.
Esto significa que en la cruz no solamente murió Cristo por nosotros, sino que también nosotros morimos con Él. Allí quedó sentenciada nuestra manera de vivir vieja y horrenda, nuestra vida dominada por el pecado, nuestro yo en el trono. En definitiva, la esclavitud, estábamos en la esclavitud de los deseos carnales pecaminosos, los cuales fueron crucificados con Cristo. Muchos de los creyentes de hoy en día viven perdonados, pero no libres. Están perdonados, pero no están libres porque no han comprendido la verdad, que la cruz no solo quita la culpa, sino rompe el dominio del pecado. Cuando nos convertimos de verdad, dejamos de ser esclavos del pecado. Al unirnos a Cristo, Dios no solo nos absuelve, o sea, nos perdona, nos ejecuta espiritualmente, si se puede decir esta palabra. O sea, nuestro yo lo mata, muere, para que ya no vivamos nosotros, sino que sea Cristo quien viva en nosotros. Así lo expresa Pablo en Gálatas, capítulo 2, verso 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Morir con Cristo es aceptar que ya no somos dueños de nuestras propias vidas. Es renunciar a la autosuficiencia y reconocer que fuera de Él nada podemos hacer ni nada somos. Es también confesar que nuestros derechos fueron clavados en la cruz. Pero la pregunta que surge es: ¿a qué derechos se refiere la Biblia? Cuando decimos nuestros derechos, no hablamos de derechos humanos, tampoco de derechos civiles ni sociales. Las Sagradas Escrituras apuntan a algo mucho más serio: nuestros supuestos derechos delante de Dios para justificarnos a nosotros mismos. Esos derechos quedan clavados en la cruz. Las Sagradas Escrituras apuntan a eso. El ser humano caído cree que tiene derecho a defenderse, que tiene derecho a justificarse ante Dios, que tiene derecho a reclamarle a Dios, derecho a decir: no soy tan malo, algo tendré bueno. Típica frase de aquellos que viven así como viven, con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Algo tendré de bueno. Dios tiene que entenderme. Yo no soy malo. Son frases que se escuchan, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es muy clara. En Romanos capítulo 3, verso 10 dice: no hay justo ni aún uno. Y en Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte, es condenación eterna, es el infierno. Es bien clara aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Delante de un Dios 3 veces santo, el pecador no tiene ningún derecho, tiene deuda con Él. Luego hablemos de participantes de su resurrección. La muerte física, como he dicho antes, no es el final. La muerte física es como una puerta que se abre a la eternidad. Allí, en la cruz, así como participamos de su muerte, también participamos de su resurrección. Y Pablo, por este motivo, nos exhorta y nos dice: así también nosotros debemos andar en vida nueva. Es la consecuencia, es, digamos, la respuesta nuestra a lo que Cristo hizo por nosotros. La resurrección de Cristo no es solo una esperanza futura, es una experiencia presente que se vive en el día a día. Hemos sido levantados, resucitados de una muerte espiritual, de una condenación en la que estábamos, para vivir una vida diferente, porque si seguimos viviendo igual, todo es un engaño, una hipocresía, una mentira. Si realmente hemos sido convertidos, hemos sido levantados a través de nuestro arrepentimiento, de los muertos espirituales, de los que estaban condenados, debemos vivir una vida diferente. Si no es así, repito, es falsedad e hipocresía. Debe ser una vida que la gobierne el Espíritu Santo. Y no se trata simplemente de mejorar la conducta. Algunos dicen: yo soy mejor que antes. Si no es que sean mejor que antes, es que tiene que haber una transformación completa.
Ahora vivimos en una nueva naturaleza. La vieja naturaleza, como dice Pablo, fue crucificada con Cristo. El creyente verdadero no lucha por vencer el pecado desde sus propias fuerzas, sino desde una posición de victoria, esa victoria que ganó Cristo en la cruz. La vida resucitada de Cristo entonces debe fluir en nosotros y nos capacita, esa vida nos capacita para obedecer, para amar, para perseverar y para caminar en santidad, alejados del pecado. Si en realidad hemos sido resucitados con Cristo, no podemos vivir en pecado. Es una consecuencia, es nuestra obligación vivir en santidad en pago a lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz. Por eso dice que hemos sido muertos al pecado y nuestra vida ahora, a partir de ese momento, está escondida en Cristo. Esta unión con Cristo cambia completamente nuestra identidad. Ya no somos llamados por lo que fuimos, sino por aquel en quien estamos ahora. Si estamos en Cristo, nos podemos llamar cristianos. Si nos llamamos cristianos sin haber un cambio real en nuestra vida, estamos engañándonos a nosotros mismos, porque a Dios no lo vamos a engañar, eso lo tenemos claro, ¿verdad? En Colosenses capítulo 3, verso 3, Pablo declara lo siguiente. Dice, porque habéis muerto al pecado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La palabra clave es porque habéis muerto. Esta es una de las declaraciones que, si la medimos con reverencia, revelan una gran verdad y profunda. El apóstol no dice que vamos a morir, dice que ya hemos muerto. Si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente nos hemos arrepentido y por tanto hemos resucitado con Cristo. No se trata de una experiencia futura, sino de una realidad espiritual que fue consumada en Cristo y debe verse a través de los que nos rodean en nosotros hoy. Esa realidad el mundo tiene que verla en nosotros, ese cambio. Morimos al viejo señorío del pecado, morimos también al dominio del yo, de nuestro egocentrismo, de nuestro egoísmo. Morimos a la antigua manera de vivir siguiendo el sistema mundano. Hay muchos creyentes que andan con un pie en la iglesia y otro siguiendo al mundo. Y eso para Dios, Cristo se entregó completamente por nosotros y nos exige entrega total, no a medias. No podemos estar con un pie aquí y otro en el mundo. Por eso, repito, hemos muerto al señorío del pecado. El pecado deja de ser nuestro dueño. En Cristo hemos muerto a ese pecado y en Cristo vivimos para Dios. Pablo en Romanos 6 nos dice que hemos muerto al pecado, pero que estamos vivos, hemos resucitado para Dios. La palabra de Dios nos conduce aquí al corazón mismo de nuestra fe, la libertad que brota de la cruz y la vida nueva que nace de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Pero el hecho es que Cristo, como prometió, resucitó al tercer día. Y nosotros, cuando nos entregamos, cuando nos arrepentimos, nacemos también, o sea, resucitamos también con Él. Pablo también nos dice con mucha claridad, el que ha muerto ha quedado libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también resucitaremos con Él, viviremos de nuevo con Él. Aquí encontramos una verdad exigente, pero al mismo tiempo liberadora. Morir para vivir. Morir a nuestra vieja vida y vivir para Cristo. Morir al pecado no es simplemente dejar de hacer cosas malas, que algunos creen, yo no robo, no mato. Es algo mucho más profundo. Es renunciar a ese corazón que se acostumbra a la mediocridad espiritual. Hoy en día hay un gran problema en las iglesias, que es la mediocridad espiritual, la falta de enseñanza. La gente no quiere aprender.
La gente no quiere crecer espiritualmente y por eso hay una mediocridad espiritual hoy en día. Es también renunciar a ese corazón que negocia con el pecado. Esto Dios me lo permite, crearse un Dios a su medida. Es decir, mi Dios, yo estoy tranquila o tranquilo porque yo sé que Dios me acepta, yo sé que Dios, eso es negociar con Dios. Y con Dios no se puede negociar. Su palabra es sí y amén. Y su palabra dice lo que dice, no lo que yo quiero que diga. Por eso no te crees un Dios a tu medida, porque Dios no tiene medida. Es tan enorme, es tan inmenso que no lo puedes amoldar a tu vida y a tu manera de pensar. Es también renunciar a ese corazón que se conforma con una fe superficial, una fe que cuando llega el primer problema desaparece. Es renunciar a ese viejo hombre que quiere ocupar el trono, el lugar de Dios. Por eso debemos entronar a Cristo, destronarnos a nosotros y entronar a Cristo. En Colosenses 1:18 Pablo dice, porque para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Cristo no quiere ser un invitado, digamos, ocasional a nuestra vida, ni un recurso de urgencia, un 112, que nos acordamos de él cuando tenemos problemas, cuando todo nos falla. Él debe ser rey y no un asesor, que a veces buscamos a Dios como un asesor que nos aconseje. Él es el rey. Él debe ser Señor, no un acompañante más. Muchas veces decimos Jesús es mi Señor, pero en la práctica seguimos gobernándonos a nosotros mismos. Somos nosotros quien gobernamos, somos nosotros nuestro propio Señor. Decimos Señor, el Señor, Jesús es mi Señor, pero es mentira, porque no lo hacemos, no lo demostramos. Tomamos decisiones sin consultar, organizamos nuestra vida sin buscar la palabra de Dios, los consejos, la sabiduría divina. Y luego le pedimos que bendiga lo que ya hemos decidido. Eso no es entronar a Cristo. Eso es seguir yo en el trono. Entronar a Cristo significa que su palabra gobierne mi mente, mis pensamientos. Que su voluntad esté por encima de mis deseos personales. Que su señorío se note en mi conducta cada día. Cuando Cristo es entronado, el orgullo baja del trono, el yo deja de mandar, la gracia comienza a transformarnos, la gracia de Dios. El problema del creyente no es que Cristo no tenga poder, el problema es que muchas veces no le cedemos el trono y por eso Él no puede usar su poder en nosotros, porque no cedemos el cetro. Queremos su perdón, sí, pero no siempre aceptamos que nos gobierne. Queremos su paz, pero no siempre aceptamos su autoridad y su soberanía. Entronar a Cristo debe ser un acto diario, cada día. Debemos poner a Cristo en el trono porque nuestro yo va a querer ocupar ese sitio. Y si lo primero que hacemos cada mañana es entronar a Cristo, poner a Cristo en el centro de nuestra vida, cada mañana decidimos quién manda, si el temor o la fe, si la carne o el espíritu, si yo o Cristo. Y cuando Cristo es entronado, la vida quizá no se vuelva más fácil de momento, pero sí se vuelve más segura, más santa y más llena de sentido, porque hemos muerto al pecado y vivimos para Él. Luego la segunda parte de ese tema, de ese versículo, dice: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El creyente verdadero ya no pertenece a este mundo, digamos a este mundo incrédulo. Sí, porque estamos en este mundo, pertenecemos realmente a este mundo, pero en el sentido espiritual no le pertenecemos a este mundo. Aunque todavía caminemos en él, su vida real, la vida del creyente verdadero, la auténtica, la que tiene valor eterno, está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y lo que está escondido
El mundo no lo ve, no lo entiende, ni lo puede quitar, ni lo puede arrebatar. ¿Esto qué nos da? Pues nos da seguridad, paz, descanso y esperanza. Esperanza es saber que Dios cumple siempre sus promesas. Hay consuelo para el alma cansada. En estas palabras, nuestra vida no depende de las circunstancias que se ven, ni de los aplausos del mundo, ni de las derrotas también temporales. Está guardada en un lugar seguro, inaccesible al enemigo, sostenida por la fidelidad de Dios mismo. Y también hay algo aquí muy solemne. Si hemos muerto con Cristo, no podemos vivir como si gobernara todavía el viejo hombre. El que entiende que su vida está escondida en Dios aprende a vivir con los ojos puestos en lo eterno, con un corazón desprendido de lo pasajero. Pasajero pasa, la vida es efímera, es corta, todo pasa, pero con una esperanza firme en la gloria venidera. Morimos, sí, pero en Cristo comenzamos a vivir de verdad. ¿Entendemos esto? Si morimos al pecado, si morimos a nuestro yo, que debemos hacerlo, entonces es cuando comenzamos a vivir la verdadera vida, la vida en Cristo. El mundo incrédulo esto no lo puede entender, pero el creyente vive con los pies en la tierra y el corazón en la eternidad. Vive sabiendo que su vieja vida quedó atrás y que ahora camina en la novedad de una vida resucitada con Cristo. Ahora la pregunta que surge es, ¿estamos viviendo como quienes solo han sido perdonados o como quienes han sido crucificados y resucitados con Cristo? La unión con Cristo nos llama a una vida rendida, pero también una vida victoriosa, porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. No negamos la lucha, eso es de necios, pero afirmamos el triunfo. No negamos la cruz diaria, pero descansamos en el poder de la resurrección. Pero Pablo no se queda en la muerte, nos anuncia una esperanza firme. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. No dice quizás o tal vez, lo asegura, viviremos con Él, porque Cristo no murió para dejarnos en el sepulcro, sino para levantarnos, resucitarnos con Él. En el capítulo 7, el siguiente, el apóstol abre su alma y describe una lucha que todos conocemos. Cuando dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Quién no ha pasado por esta circunstancia? Que queriendo hacer el bien, hacemos el mal, hacemos daño. La respuesta estas palabras dice que resuenan hoy, resuenan en la actualidad. Queremos amar más de lo que lo hacemos, ¿verdad? Queremos perdonar mejor. Queremos orar con fidelidad, pero tropezamos una y otra vez. Y aquí está la clave. Pablo no se justifica por esas palabras que dice, no hago bien el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo no se está justificando, pero tampoco se desespera. Reconoce su debilidad y clama a Dios diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta llega como un grito de victoria. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él hace la pregunta, pero él sabía, él se contesta a sí mismo, diciendo que no hay condenación si realmente estamos en Cristo. Dios no te define por tu pasado, por lo que eras, ni por tus caídas, ni errores, ni pecados, ni por tus luchas internas. Te defines si le perteneces a Cristo de verdad. El Espíritu Santo no vino a señalarte con el dedo, sino a darte vida, fuerza y esperanza. Vivir según el Espíritu es aprender cada día a decir, Señor, ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Esa debería ser nuestra frase de iniciar cada mañana.
nuestra vida cotidiana. Señor, hoy quiero vivir más para ti. Es dejar que Dios transforme nuestras heridas, quizá heridas del pasado que no han cicatrizado, que ordene nuestros deseos y nuestros pensamientos y nos conduzca a la verdadera libertad. La libertad, como dice la Biblia, la libertad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios hemos sido libertados. ¿De qué? De lo más grave, de la atadura más grave que pueda existir, que es la atadura del pecado. Dios, mediante su muerte y su resurrección, nos libró de esa esclavitud y nos da la verdadera libertad. Esta palabra no es para desanimarnos, hermanos, sino para animarnos y que no nos rindamos nunca. Animarnos a morir de una vez y para siempre al pecado y sobre todo a vivir, a resucitar plenamente en Cristo y para Cristo. Amén. La semana pasada puntualizamos algunos ejemplos de resurrección en la Biblia. Los voy a repetir para luego ir analizando punto por punto. Ejemplos de resurrección en la Biblia. Por ejemplo, la resurrección en el Antiguo Testamento, la hija de la viuda de Sarepta, el hijo de la Sunamita, el hombre en el sepulcro de Eliseo. Luego tenemos la resurrección en el Nuevo Testamento, resucitados por Jesús, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, su amigo, y también resurrecciones por parte del apóstol Pedro, resucitó a Dorcas, y Pablo a Eurico, ese joven que cayó y se mató. Hay tres aspectos de la resurrección que necesitamos considerar en esta enseñanza. Primero, la resurrección de Jesús, que hoy vamos a comenzarla. La resurrección espiritual del creyente en Cristo, que habla del presente, la resurrección de Jesús habla de pasado, y la resurrección final de todos los que están en sus tumbas, que habla de futuro. La resurrección de Jesús. Vamos a leer algunos textos bíblicos. En Mateo capítulo 28, a partir del 5 y el 6 dice: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como él dijo: Venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. Y en Lucas 24, a partir del 36, leemos: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, que yo soy mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis algo aquí para comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Quiero pararme en este versículo. Dice que entonces les abrió el entendimiento. Hay momentos en la vida cristiana en los que uno puede tener la Biblia abierta y, sin embargo, el entendimiento cerrado. Leemos, pero no entendemos, ¿verdad? A veces nos ocurre o no. Los discípulos conocían las Sagradas Escrituras, las habían oído desde niños, las habían leído en la sinagoga, las habían escuchado de los labios del propio Jesús, pero aún así algo faltaba. No era información, era revelación, iluminación. No era letra, era vida, vivir la palabra. Lucas nos sitúa en un momento decisivo de la historia. El Cristo resucitado se presenta ante hombres confundidos y temerosos.
con el corazón herido por la cruz y la mente nublada por la decepción que tenían. No comprendían, no entendían. Y entonces es cuando surge el texto y dice algo extraordinario: les abrió el entendimiento. El problema no estaba en las Sagradas Escrituras, sino en el entendimiento, el entenderlas. A veces el problema no está en la Biblia, está en que la entendamos, ¿verdad? Jesús no les dio nuevas escrituras, no añadió capítulos nuevos ni revelaciones desconocidas. Les abrió el entendimiento para que comprendieran lo que ya estaba escrito. ¿Estáis entendiendo? ¿Estáis comprendiendo? Esto nos enseña una verdad fundamental. La Biblia no se entiende solo con la mente natural, sino con un corazón alumbrado por el Espíritu Santo, por revelación, por iluminación del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ocurre hoy lo mismo? Podemos leer la palabra de Dios quizá con disciplina, con deseo, con constancia, incluso con buena teología, y aún así no ser transformados al no entender algunas cosas. Porque entender la Biblia no es solo descifrar palabras, sino discernir el propósito eterno de Dios revelado en Cristo. Porque las Sagradas Escrituras nos revelan a Cristo. Desde Génesis a Apocalipsis hay una línea roja, simbología de la sangre de Cristo, que atraviesa toda la Biblia. Solo Cristo puede abrir el entendimiento. El texto no dice que ellos abrieron su propio entendimiento, ni que lo lograron, digamos, por una reflexión que hicieron profunda. Dice claramente: entonces Jesús les abrió el entendimiento. El verbo señala una acción soberana de Jesús. Esto quizá nos hace ser humildes, pero también nos consuela. Nos hace humildes porque nos recuerda que dependemos de Él y no de nosotros. Y nos consuela porque el mismo Cristo que abrió el entendimiento de aquellos discípulos sigue haciéndolo hoy. Y lo hace a través de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. ¿Estáis entendiendo? Cuando Cristo abre el entendimiento, la cruz deja de ser un escándalo y se convierte en gloria. El sufrimiento deja de ser absurdo y empieza a tener propósito. Las promesas dejan de ser generales y se vuelven personales. Comprender las Escrituras es comprender a Cristo, entender lo que Cristo hizo. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y el contexto muestra que el centro de esa comprensión era Él mismo. ¿Estáis entendiendo? Su padecimiento, su muerte y su resurrección, para que entendieran lo que Cristo estaba haciendo y lo que Cristo había hecho. La Biblia no es un libro moralista, ni una simple colección de libros o de historias piadosas. Es el testimonio mismo de Cristo. Cuando el entendimiento es abierto por el Señor, la Escritura deja de girar en torno a nosotros y empieza a girar en torno a Él. Y entonces ocurre algo maravilloso. El corazón arde, la fe se afirma, la esperanza revive y vamos creciendo espiritualmente. Esto es para que meditemos desde lo más íntimo de nuestro ser. Es una meditación, digamos, para nuestro ser interior, para nuestro corazón. Tal vez hoy leamos la palabra de Dios, pero no la disfrutamos. Tal vez la entendemos intelectualmente, pero no nos llega a conmover. Este texto nos invita a una oración sencilla y profunda. Señor, ábrenos el entendimiento. No para saber más, sino para creer mejor. No para discutir con otros que yo sé más que tú, sino para obedecerle. No para impresionar a otros, ojo, y cuánto sé, lo que he aprendido, sé más que tú, sino para vivir una vida transformada. Porque cuando Cristo abre el entendimiento, la palabra deja de ser solo leída y comienza a ser vivida, que es lo importante. No que conozcamos la palabra, sino que la vivamos, que la pongamos por obra.
Lucas nos recuerda como conclusión a este tema que la verdadera comprensión espiritual es un regalo de la gracia de Dios. No se compra, no se aprende solo en libros, no se alcanza por experiencia humana. Viene cuando el Cristo resucitado se acerca a nosotros y con ternura divina nos abre el entendimiento. Seguimos con Lucas 24, ahora a partir del 46, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, como nosotros, ¿verdad? Todos los días en el templo, todos alabando a Dios y bendiciéndolo. Y en Hechos capítulo 1, versos del 1 al 3, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué declara la resurrección de Jesús? ¿Qué nos declara la resurrección de Jesús? Primero, que Jesucristo es supremo y está por encima de toda cosa creada. Eso tenemos que tenerlo claro, que Jesucristo está por encima de nosotros, por encima de reyes, por encima de todo lo que Dios ha creado. Está por encima, Jesucristo es supremo, está encima. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Antes de enviarlos, Jesús les afirma su poder. Antes del mandato, declara dónde está la autoridad, en Él. Nada de lo que viene después puede entenderse sin esta verdad fundamental, que es que Cristo debe reinar. Cristo es Rey. Jesús no habla desde la debilidad del crucificado, sino de la victoria del resucitado. No dice que tendrá autoridad, ni que les será dada más adelante. Dice con claridad, toda autoridad me es dada, habla en presente. Y tampoco una parte, no un área limitada, no solo lo espiritual, dice toda autoridad. En el cielo y en la tierra. Lo visible y lo invisible. Lo eterno y lo temporal. Esto cambia por completo la manera en que el creyente debe vivir y debe servir. La misión de la Iglesia no descansa en su capacidad, sino en la autoridad de su Señor. La obediencia cristiana no nace del miedo, sino de la confianza en aquel que gobierna todas las cosas. Jesús se acerca y les habla, no les grita desde lejos. Jesús es un Dios próximo a nosotros. Quizá estemos lejos de Él, pero no es su culpa. Él se acerca, quiere acercarse a nosotros, porque no quiere gritarnos, quiere hablarnos con ternura. Se acerca al corazón del discípulo temeroso, confundido, todavía frágil, y desde esa cercanía pastoral le recuerda quién es Él. Porque cuando sabemos quién es Cristo, entendemos quién somos nosotros delante de Él. En un mundo que parece desordenado,
donde todas las noticias inquietan, ¿verdad? Todo lo que vemos en televisión son inquietudes, problemas. El futuro parece incierto y es la verdad. Esta palabra permanece firme. Cristo reina. Cristo sigue reinando. Cristo sigue gobernando. Nada escapa a su control. Ninguna prueba, ninguna oposición, ninguna circunstancia inesperada. Nada escapa a su control. Por eso el creyente puede vivir con paz, la Iglesia puede perseverar con fidelidad y el Evangelio puede proclamarse sin vergüenza. No vamos en nuestro nombre propio, vamos en el nombre del Rey de Reyes. Y eso no debería avergonzarnos ni sentir vergüenza. Que esta verdad sostenga nuestra fe hoy. El que nos envía es el mismo que tiene potestad y eso es suficiente. Tiene la máxima autoridad, Él es soberano y eso para nosotros debe ser suficiente. Y quiero terminar con por hoy, claro, porque esto todavía no se termina. Quiero leer en Efesios capítulo 1 a partir del verso 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, esa fuerza, ese poder, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en este tiempo, sino también en la eternidad, en el siglo venidero. Debemos tener los ojos abiertos para conocer la grandeza de Cristo. No podemos estar dormidos. El apóstol Pablo no comienza con una exhortación, sino con una oración, si os dais cuenta. Esto ya nos enseña algo fundamental. Hay verdades espirituales que no se comprenden solo con estudio intelectual, sino que necesitan la revelación divina a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Eso es una oración que Dios hace, que Pablo hace, y de revelación en el conocimiento de Él. La necesidad de tener esa revelación, de saber quién es Cristo de verdad. Porque a veces decimos, Señor, Cristo, Jesús, hablamos de Él, pero realmente no lo conocemos de verdad. Conocer de verdad a Cristo es tener intimidad con Él, estar cerca de Él, que Él controle nuestra vida, dejarlo que Él dirija nuestra vida, dejarlo que Él sea el Señor de nuestra vida. Que a veces lo decimos, Jesús es mi Señor, pero actuamos con nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad. Por eso la necesidad de que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Pablo ora por creyentes verdaderos, ya salvos, ya sellados con el Espíritu Santo, no está hablándole a incrédulos. Sin embargo, pide que Dios los alumbre, les dé entendimiento. Esto nos recuerda que se puede ser cristiano y aún así vivir con una visión espiritual limitada, muy corta. Pablo no pide más información, sino pide revelación. No pide que sepamos más cosas, sino que conozcamos mejor a la persona de Cristo. Aquí, y termino, hay una gran enseñanza. Muchos creyentes viven derrotados, no porque les falte doctrina o enseñanza, sino porque les falta luz espiritual para aplicar lo que ya saben. Saben, llenan la mente, se nos llena la mente de conocimiento, pero al no aplicarlo, al poco tiempo se nos olvida. Yo siempre digo que cuando se aprende algo hay que aplicarlo en nuestra vida, porque si no se nos olvida. Somos seres olvidadizos. Por eso de nada sirve aprender algo si no lo ponemos en práctica.
Pablo menciona cosas que necesitamos conocer, y es la revelación del Espíritu Santo. Y cuando tengamos esa revelación, cuando entendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ponerla por obra, vivirla. Esa es la clave. Si no, no sirve para nada. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene, que todavía queda bastante. Que Dios les bendiga.